Vamos a comenzar en lo que se conectan los otros hermanos, así que les pido que ahí donde están me acompañen en oración. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das, Señor, de podernos conectar nuevamente y de poder apartar este tiempo, Señor, para el estudio de tu palabra, para el estudio de la doctrina, Señor, y para perseverar en el conocimiento de las cosas que son necesarias, Señor, para poder ser una iglesia que avanza en el conocimiento de tu palabra y en el conocimiento de nuestras responsabilidades mutuas como miembros del cuerpo de Cristo, Señor, para continuar edificando sobre la roca que es Cristo y ser de testimonio para todas las personas, a la comunidad a nuestro alrededor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos venido hablando anteriormente acerca de los elementos necesarios para que una iglesia pueda edificar sobre un fundamento sólido. Sabemos que el fundamento sólido lo provee la palabra, pero hay otros elementos adicionales que son necesarios para que una iglesia pueda ser una iglesia saludable. Al final del día, si nosotros vamos a consultar aún en las falsas iglesias donde se predica el falso evangelio y les preguntamos cuál creen ustedes que es el fundamento sobre el cual edifican su iglesia, todo el mundo le va a decir que es sobre la palabra, pero hay elementos distintivos que nos ayudan a nosotros a saber que realmente somos una iglesia saludable y que realmente somos una iglesia que está edificando con los materiales correctos. Hablábamos de los materiales, hablábamos la labor y la necesidad que cada uno de nosotros tenemos por ser piedras vivas dentro del cuerpo del Señor. Y esto evoca aquel pasaje de Pedro que nos habla precisamente acerca de eso, de ser piedras vivas en el edificio del Señor y pegados a la piedra angular que es Cristo Jesús. Ahora, eso demanda una gran responsabilidad de nosotros, porque no solamente podemos permitir a cualquier persona en la membresía, si no es piedra viva, es decir, si no ha venido a la salvación, esa persona no puede integrar las filas de nuestra membresía porque vamos a estar edificando con un material pajizo, con un material que no es el correcto, porque si no está pegado a Cristo Jesús, esa persona, en lugar de ser de edificación para toda la iglesia, va a ser de tropiezo. Y no podemos permitir eso porque la Biblia nos habla que tenemos que edificar con los materiales correctos. Luego, cada uno de esas piedras vivas, cada uno de esos bloques de construcción se mantienen unidos por dos cosas, por la forma de la iglesia y por la disciplina. La forma de la iglesia, es decir, la forma en la que nosotros conducimos la manera en la que hacemos iglesia, esa la dicta la escritura. Nosotros no podemos venir acá a inventar el agua caliente. La escritura misma nos dicta a nosotros la manera en cómo nosotros tenemos que rendir culto al Señor. Entonces, en ese contexto y en ese sentido, nosotros tenemos que estar analizando constantemente si lo que estamos haciendo es mandado en la escritura a hacer realmente. De la misma manera, si hay algo que nosotros no estamos haciendo y está mandado en la escritura, entonces nosotros tenemos que comenzar a hacerlo, porque la escritura nos muestra a nosotros la forma en cómo nosotros tenemos que rendir culto al Señor. Luego, el segundo material o el segundo elemento que une todos esos bloques de construcción, que somos nosotros, las piedras vivas, es la disciplina. La disciplina de la iglesia, hablábamos, no es una faja para andar correteando a las personas para que hagan lo que tienen que hacer. Es nuestra descripción de funciones y es lo que nos recuerda a nosotros el papel que cada uno de nosotros desempeñamos dentro del cuerpo de Cristo. Cuando esas cosas están claras, una iglesia está siendo edificada en orden y belleza, de acuerdo a lo que manda la Escritura. En esta ocasión, quiero que miremos un poco acerca de la función de sus pastores. Déjenme ver si tengo por aquí el material. Vamos a ver la labor de la iglesia en
el nombramiento de sus pastores. Dice acá nuestro material, que es La gloria de una iglesia verdadera, de Benjamin Keach. Es el material que estamos leyendo. Si alguien todavía no lo tiene, me puede escribir para podérselo hacer llegar. Nos dice el material, una iglesia así constituida, es decir, una iglesia ya establecida bajo estos parámetros, que entiende lo que es membresía, que entiende el deber de cada miembro de ser piedra viva y estar pegado a Cristo, la piedra angular, y está en ese proceso de edificación sobre las bases de la disciplina y la forma en que la Escritura nos dice que debemos hacer iglesia. Una iglesia que está constituida de esta manera debe elegir inmediatamente a un pastor, a un anciano o ancianos, según sea el caso. Y también diáconos, porque no leemos de ningún otro oficial u oficio permanente en la iglesia. Es decir, los únicos dos oficios que la Biblia nos muestra a nosotros que existen son los oficios de pastor y de diácono. Yo sé que muchos de ustedes que han venido desde Renacer conmigo se recordarán que estudiamos estas cosas cuando estudiamos la carta de Timoteo. Y en esa ocasión dijimos que, o vemos que en Timoteo, siendo una carta pastoral, Pablo le da a Timoteo los requerimientos para poder nombrar oficiales. Y en esos requerimientos que Pablo manda a Timoteo a establecer en Éfeso, únicamente menciona ancianos y diáconos, siendo los ancianos los pastores y los diáconos los otros oficiales que están presentes en la iglesia. No hay más oficios dentro de la jerarquía de una iglesia. Si la iglesia menciona, por ejemplo, perdón, la escritura menciona, por ejemplo, evangelistas. Felipe era un evangelista y habían otros evangelistas en el contexto del Nuevo Testamento. De la misma manera que hay profetas también en el Antiguo Testamento y hasta el tiempo antes de Jesús. La cuestión es que sí, en efecto sí hay, pero si nosotros fuéramos a reconocer estos ministerios, no tenemos ningún lineamiento en la escritura de cómo establecerlos en el contexto de la iglesia local. ¿Cómo se elige un evangelista? ¿Cómo sabemos cuáles son los requisitos para que una persona sea evangelista? ¿Cómo sabemos la manera en cómo debemos presentar a un evangelista ante la congregación? La Biblia no lo dice. De la misma manera que no establece la manera en cómo nosotros debemos nombrar a los profetas. Los profetas eran enviados por Dios en un tiempo totalmente diferente a el tiempo del Nuevo Testamento. Y en un momento de la historia de la Biblia en el que no hay un canon o no hay una escritura para guiar a la iglesia. Entonces, como no había un canon, como no había una escritura, Dios habla a través de profetas y Dios habla a través de señales, visiones, profecías y dones sobrenaturales. Ahora que ya tenemos la palabra profética más segura, que es la escritura, ahora ya no hay necesidad de profetas y ya no hay necesidad de apóstoles. Por lo tanto, si la Biblia no nos dice la manera en la que nosotros debemos reconocer a un profeta o a un evangelista, entonces lo que la Biblia no nos dice que hagamos no significa que nos está autorizando. Eso es así como las leyes de Honduras hablamos, ¿verdad? Si las leyes no lo prohíben, entonces sí lo permiten. En la Biblia no es así. Si la Biblia no lo menciona, si la Biblia no lo dice, nosotros no estamos automáticamente mandados a hacerlo. Porque si la Biblia quisiera que nosotros lo hiciéramos, entonces hubiera quedado escrito para nosotros. Ahora, una pregunta que me hacen ahí es si solo es un pastor o varios pastores. Eso pues dependerá también del tamaño del rebaño y de la necesidad de cada iglesia.
En el Nuevo Testamento, la norma era que habían varios pastores en todas las iglesias. Cuando Pablo manda a Timoteo a Éfeso, la iglesia de Éfeso estaba gobernada por ancianos. Y ancianos hemos visto en numerosas ocasiones que es una misma palabra para pastor, para obispo, para supervisor del rebaño. Hay tres palabras en el Nuevo Testamento que se usan para referirse a pastor. Es episcopos, que es obispo, es poimen, que es pastor, y es presbíteros, que es anciano. Las tres son sinónimos la una de la otra. Generalmente, nuestras iglesias adoptaron el modelo de jerarquía de Moisés, que estaba Moisés aquí como pastor y abajo de Moisés estaban los ancianos. Y el pastor era el non plus ultra y el que gobernaba sobre todos los demás. Y esa figura se adoptó porque la mayoría de misioneros que vinieron acá a traer el evangelio se quedaron como pastores en la iglesia. Entonces, el misionero era todo para todos. El misionero era el partero, era el maestro, era el que cazaba, era el médico de la aldea, era el chamán, hacía de todo. Entonces, se creó una cultura de dependencia en torno a la figura pastoral. Pero en la práctica nosotros hemos visto y podemos ver que eso no es saludable. Cuando hay una colectividad de ancianos, hay una mayor transparencia y hay una mejor mayordomía de la grey. Vemos esto en todas las iglesias de Asia, en todas las iglesias a las que escribe Pablo. Pablo escribe a Éfeso y manda a Timoteo a establecer ancianos, no un pastor. Escribe a Corintios, escribe a Tesalonicenses, escribe a Gálatas, escribe a todas las iglesias del Nuevo Testamento, y en todas las iglesias vemos que saluda a los ancianos que estaban ahí en las iglesias. Entonces, definitivamente la pluralidad de ancianos es importante, pero no siempre va a haber una pluralidad de ancianos. En iglesias como la nuestra, que viene comenzando, que venimos de una transición, ahorita pues yo estoy como pastor, y mi labor como pastor también es levantar a hombres de Dios que se sientan llamados al ministerio pastoral y que en medio de nosotros salgan para pastorear la grey también según sea la necesidad. Y es muy importante que todos los pastores también estemos unidos en la misma doctrina, en la misma verdad, para que todos podamos enseñar la misma cosa y que no haya ningún tipo de desacuerdo. En el caso de que si hay pastores, ¿quién tiene la autoridad? Todos tienen la misma autoridad. Sin embargo, se establece que pueda haber uno que es el pastor que pueda enseñar. En la Biblia nos muestra que hay pastores que ejercen diferentes roles. Hay pastores que tienen el don de presidir, hay pastores que trabajan en la enseñanza, hay pastores que trabajan en la organización, en la administración. Por eso Pablo le dice a Timoteo que el pastor o el anciano que trabaja en enseñar la palabra, que ese anciano sea digno de doble honor. Entonces, generalmente el anciano a cargo de la enseñanza en una iglesia es el que ocupa el título de pastor general o pastor principal, porque es el que constantemente está trabajando en la enseñanza y porque es el que constantemente está frente al grupo, frente al rebaño del Señor. Entonces, ese pastor de enseñanza o ese pastor de predicación es generalmente quien lleva la batuta. Pero ya en el consejo pastoral, donde están todos los pastores, están ahí los que tienen el don de presidir, los que tienen el don también de organizar o dirigir, y junto con el pastor que está a cargo de la enseñanza, todas las decisiones que toman en el consejo pastoral son consensuadas y el pastor principal es el que toma la batuta o el rol de comunicar ante la congregación.
Vemos esto mismo en el grupo de los 12 apóstoles, que sería como preguntar, ¿cuál de todos los apóstoles era el que tenía más autoridad? El heredero de Jesús. Bueno, por simple deducción, pudiéramos decir que Pedro, porque Pedro era el que siempre salía a, a, a defender una posición o a eh, vociferar lo que pensaban los demás apóstoles. Pero realmente, ya cuando lo vemos en grupo, en consenso, ninguno era más que otro, todos eran apóstoles del Señor. Sin embargo, Pedro llevaba la voz cantante. Pedro es el que se levanta en Pentecostés y comienza a predicar. Pedro es el primero que es enviado a llevar la salvación a los gentiles. Pedro siempre estaba ahí a la vanguardia de todo ese grupo, pero todos tenían la misma autoridad. Y vemos lo mismo también en las iglesias del Nuevo Testamento. Y realmente esta es una práctica sana, siempre y cuando todos los ancianos profesan lo mismo y están unidos por las mismas verdades doctrinales. Las diferencias en el cuerpo de Cristo son irremediables. Las diferencias doctrinales está bien tenerlas. Nadie se va a salvar por ser dispensacionalista, nadie se va a salvar por ser pactual. Y esas diferencias pueden existir en el cuerpo de Cristo. Pero ya a nivel de pastores, estas cosas tienen que estar claras para que toda la iglesia pueda seguir una misma línea doctrinal. Y aún dentro de una congregación pueden haber hermanos y pueden haber personas que piensan de una manera diferente doctrinalmente, pero si quieren ser parte del liderazgo, si quieren ser parte de esa iglesia, tienen que estar unidos por una misma verdad para poder edificar la iglesia en torno a una sola dirección. ¿Verdad? Entonces, es bueno que hayan más ancianos, da mayor credibilidad a las decisiones pastorales y el ejemplo de muchos que hemos salido de iglesias pentecostales, de iglesias carismáticas, sabemos los terribles abusos que se pueden llegar a cometer con el clericalismo, cuando es un solo pastor el que tiene el poder absoluto y no hay control sobre esas cosas. Ahora, ¿cuánto es el número de pastores que tienen que haber? Creo que eso es proporcional al rebaño, porque conforme va dando el crecimiento el Señor a una iglesia, así se van a ir estableciendo otros pastores también. Eh, Jesús nunca estuvo en contra de las multitudes. Llegaron 5,000 y había que alimentar a todos esos 5,000. Y los discípulos le preguntaron, ¿y qué les vamos a dar de comer? Los despedimos para que vaya cada quien a su casa. Y el Señor les dijo, denles de comer vosotros. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo a que el Señor nos mande una multitud de personas a congregarse con nosotros. No tenemos tampoco que decir, yo no quiero una iglesia de 2,000, 5,000 personas, porque no sabemos cómo va a trabajar el Señor con nosotros. Tenemos que recibir lo que el Señor mande y tenemos que prepararlos y tenemos que disipularlos y enseñarles a guardar todas las cosas. Pero en algún momento, un solo pastor es insuficiente para pastorear más personas. En ese momento, el pastor tiene que estar preparando otros hombres también que puedan ayudarle a cuidar y alimentar el rebaño. Y pues obviamente, como esta es una función espiritual, si el Señor manda a la gente, el Señor va a mandar también a los pastores. Entonces, el patrón que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Y obviamente siempre hay un pastor que figura como una autoridad y generalmente ese es el pastor que está a cargo de la enseñanza. Y nosotros vamos a ver que este modelo es persistente también aún en las iglesias de nuestros días. Tenemos la iglesia de John MacArthur. En la iglesia de John MacArthur hay muchos otros pastores. Está Josiah Grauman, está Henry Tolopilo, está el mismo John MacArthur y hay otros pastores más. Pero si usted pregunta quién es el pastor de Grace Community Church, todo el mundo va a decir John MacArthur. ¿Por qué? Porque es el pastor encargado de la enseñanza principal.
O sea, así funciona en casi todas las iglesias saludables, porque el que haya más pastores permite que haya una rendición de cuentas. Entonces, eso es el modelo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento y es el modelo también que tienen las iglesias saludables. Ahora, vimos entonces que solo hay dos oficios, en el Nuevo Testamento: el pastor y los diáconos. Porque solo al pastor y a los diáconos sabemos la manera en que pueden ser llamados al ministerio. ¿Qué de las diaconisas? Hay una sola referencia en el Nuevo Testamento acerca de las diaconisas. Creo que es cuando habla de la hermana Febe. Vamos a buscar esa cita para que la leamos juntos, que es en Romanos 1. Perdón, Romanos 16:1. Dice, déjenme compartírselo aquí para que lo podamos leer juntos. Romanos 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Verdad? Esta es la única referencia que habla acerca de una diaconisa. Vemos la palabra en inglés, es diáconos también en la palabra, pero cuando lo vemos en el idioma original, nos damos cuenta, hermanos, que realmente en lugar de referirse a Febe como una oficial de la iglesia, se refería a resalta su función o resalta su cualidad de servidora. Y lo que está diciendo Pablo ahí es, les recomiendo a Febe, que es una ferviente servidora dentro de la iglesia. No que Febe ostentara el título de diaconisa, sino que está hablando de su función como servidora en el cuerpo de Cristo. Entonces no podemos tomar un solo versículo de la iglesia que nos habla acerca de eso y hacerlo un dogma para todas las iglesias. Es decir, las diaconisas están permitidas en la jerarquía de la iglesia, porque no es así. Aún en la historia de la iglesia, no vemos la figura de diaconisa. Tampoco vemos en toda la historia del Nuevo Testamento que hayan diaconisas en la iglesia. En las diferentes iglesias que hay en Asia, no vemos ninguna diaconisa. Es más, Pablo habla de algunas hermanas que habían abierto su casa para poder comenzar una plantación de iglesia y hace referencia a ellas y no las nombra ni pastoras ni diaconisas, sino que la llama hermana. La hermana Lidia, que abrió su casa para que hubiera una iglesia en su casa. Y de esa manera vemos que participan las mujeres en el ministerio, no precisamente de un oficio como tal. Entonces no podemos hacer nosotros dogma de ese versículo de Romanos 16:1. Ahora miremos acerca de las calificaciones de los hombres llamados al ministerio. Dice, ¿y qué tipo de hombres deben ser y cuán calificados deben estar? Es establecido por Pablo en sus epístolas a Pablo y a Timoteo. Obviamente hablamos, Timoteo y Tito son epístolas pastorales. Cuando Pablo manda a Timoteo y a Tito, los manda a establecer pastores, tanto en Éfeso a Timoteo como en Creta a Tito. Y a Timoteo vemos nosotros que lo manda a corregir lo deficiente. Y la deficiencia que había era en los pastores, porque estaban permitiendo que los falsos maestros se adentraran en la congregación y no tenían ninguna defensa ante sus enseñanzas. Entonces, Pablo manda a Timoteo a corregir estas deficiencias y establecer ancianos bíblicos, ¿verdad? Luego, lo mismo vemos que le dice a Tito, y en ambas cartas, en 1 Timoteo 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como en Tito 1, del 5 al 10, le da los requisitos que tienen que tener los ancianos o pastores. Vimos cada uno de esos cuando estudiamos
epístola de Timoteo. Y si usted recordará algo de esa enseñanza, recordará que son asuntos que tienen que ver con su carácter como hombre, administrador en el hogar, en su testimonio personal para con su familia, para con los de la iglesia y para con los de afuera, cómo tiene que ser un hombre intachable. Y hablamos en aquella ocasión que intachable no quiere decir sin pecado, porque sin pecado no está ninguno de nosotros. Todos nosotros nos alcanza el pecado, sea de palabra, obra, pensamiento, motivación, consciente o inconscientemente, el pecado siempre nos alcanza porque vivimos en un cuerpo pecaminoso. Intachable se refiere a que no tenga ningún pecado que ponga en tela de juicio su reputación como hombre de Dios, que no haya sido señalado con un pecado que sea digno de descalificarlo para el ministerio pastoral. Y en este caso, pensemos, por ejemplo, en Pablo. ¿Quién más que Pablo, con un pasado criminal en el que perseguía y mataba a cristianos? Si nosotros juzgáramos a Pablo por la misma dureza con la que muchas veces juzgamos a los pastores, al decir que tienen que ser sin pecado concebido solo Cristo, ¿verdad? Todos tenemos un pasado, todos tenemos una vida en la cual participamos de obras muertas, pero cuando venimos a Cristo nos arrepentimos. La situación es que hay personas que no evidencian un arrepentimiento verdadero y aunque se dicen ser cristianos, siguen participando de esas obras de maldad. Entonces, una persona que todavía esté salpicada por esas obras de maldad y no se haya arrepentido verdaderamente, esa persona no es digna de ser llamada al ministerio pastoral. Su fe es y su vida y sus competencias ministeriales son totalmente cuestionables. Por eso nosotros vemos muchas veces en la televisión a gente que es conocida por estafadores, por vividores, por mujeriegos y quizás no ha pasado un tiempo prudencial en el que hayamos podido observar que efectivamente esa persona tiene frutos de arrepentimiento. Cuando ya se está llamando al ministerio pastoral, ya se está haciendo llamar pastor, y eso está muy mal, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que el hombre de Dios tiene que ser intachable. Es decir, que ninguno de sus pecados pasados puedan afectar su reputación ahora para ejercer el ministerio pastoral y que los hermanos de una congregación con una limpia conciencia puedan dar testimonio de que este hombre es un hombre recto, es un hombre firme, es un hombre de Dios, preparado, enteramente capacitado para guiar a un pueblo en la búsqueda de Dios y en el estudio de su palabra. Entonces, de eso nos hablan estas competencias. Todas las personas tienen que pasar por ahí. Todas las personas que se sienten llamadas tienen que pasar por ese filtro y por ese proceso. Dice además Benjamin Keach, deben tener especial cuidado de que tanto los obispos, supervisores o ancianos, como los diáconos, tengan de alguna manera competente todas esas cualificaciones después de haberlos elegido en un día de solemne oración y ayuno. Y aquí quiero decirles algo, porque por ejemplo, vemos tanto en Timoteo como en Tito, que nos dice, por ejemplo, de competencias específicas, como no tiene que ser un hombre contencioso o pendenciero. El hecho de que no tenga que ser un hombre contencioso o pendenciero no lo libra que en algún momento este tipo de situaciones se manifiesten en su vida. De repente alguien le cometió una injusticia en el banco y entonces el hombre está reclamando sus derechos y usted lo mira reclamando fuerte. Entonces, si usted lo mira en la calle y mira ese cuadro que está ejerciendo ese hombre, ese gran alegato ahí con los del banco, porque ya estuvo haciendo fila todo el día y ya cuando iba a llegar le dijeron que no lo podían atender. Y entonces usted mira que el hombre está reclamando fuertemente.
Y dice, no hombre, pero si la Biblia dice que el hombre de Dios no tiene que ser contencioso, y a este lo que lo miro haciendo yo acá es contendiendo con la gente del banco. No significa eso, hermanos, no significa que en algún momento este tipo de situaciones se vaya a manifestar, ¿verdad? Significa que su vida no esté controlada por este tipo de situaciones todo el tiempo. No es lo mismo que usted lo mire en un incidente aislado a que siempre que mire a ese hermano siempre está peleando, ¿verdad? Ya en ese caso, su vida es guiada y su vida es dirigida por este tipo de conductas, por este tipo de comportamientos. Entonces, eso no está bien delante del Señor, porque tiene que ser un hombre que está libre de este tipo de pasiones, a pesar de que en algún momento se puedan manifestar en una situación injusta o en una situación, en un contexto completamente diferente. Ahora, ya si el contexto es sexual y me dice, o de inmoralidad sexual, y me dice, no, es que solo fue una vez, ¿verdad? Y que se dejó llevar ahí por esa cuestión, pero no es que lo hace todos los días. Y ahí ese ejemplo ya no cabe, ¿verdad? Porque en el caso de la inmoralidad sexual, un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces son cosas que no podemos permitirlas porque tienen una repercusión mucho más profunda y más terrible delante del Señor. Entonces, de esto es lo que hablamos cuando hablamos acerca de los requisitos y las competencias, que un hombre de Dios no pueda ser señalado por su pasado, que no sea guiado por sus pasiones, que sea libre de todas las cosas de este mundo, para que pueda guiar con una limpia conciencia al pueblo del Señor, y que el pueblo del Señor también con una limpia conciencia pueda dar testimonio de que en efecto es un hombre de Dios que está capacitado para dirigirlos. Entonces, otra cosa que me llama la atención acá, que dice Benjamin Kitch, es que los pastores son elegidos, los pastores y los diáconos son elegidos en un día de solemne oración y ayuno, ya sea pastor o diácono. Ellos, aceptando el oficio, tienen que ser ordenados con oración e imposición de manos del ancianato. Detengámonos aquí un poco a hablar acerca de esto, porque vemos nosotros que en los ejemplos de la escritura, vamos a ver si ponemos aquí algunos ejemplos, Hechos 6:6, déjenme desplegar la Biblia, Hechos 6:6, vamos a ver. Entonces, los 12 no, a ver, ajá. Cuando Hechos 6:6 nos habla a nosotros acerca de la elección de los diáconos. Dice en el verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, ¿verdad? Vemos que los apóstoles tenían eh, un rito pues bastante especial y solemne para poder escoger a los diáconos. En 1 Timoteo 5:22, Pablo le dice a Timoteo que no imponga las manos con ligereza a ninguno, ni participe de pecados ajenos, sino que se conserve puro. La elección de un pastor, la elección de un diácono, es un asunto serio que no tiene que ser tratado con ligereza, como que uno trae a un empleado a trabajar en su organización. Es una situación, es un asunto solemne, es un asunto que requiere oración, que requiere ayuno, que requiere de intervención espiritual y que nosotros estemos totalmente concientizados que la persona que el Señor nos ha permitido presentar ante la congregación como diácono o como anciano ha sido puesto ahí por un designio espiritual. Luego que hemos designado a esa persona para esa tarea, tanto de pastor como anciano, el,
los ancianos o el consejo pastoral o la autoridad de esa iglesia compuesta de sus oficiales le ponen la mano, imponen sus manos sobre esa persona que está siendo elegida o que está siendo enviada. Y la imposición de manos no es un acto místico, no es algo de que usted le pone las manos y le pasa carga, como cuando le ponen los jumpers a la batería del carro. No, no es algo mágico ni es algo místico. La imposición de manos es simple y sencillamente la señal, es una señal de solidaridad con esa persona, es una señal de apoyo de que esa persona que está siendo presentada ahí cuenta con las competencias bíblicas para ejercer su llamado, para ejercer su función, y que usted se ha asegurado de que es así y ha orado y ayunado para saber que esa persona que está presentando ahí es la que Dios quiere para poder guiar al rebaño, para poder administrar los recursos de la iglesia. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo que no participe de pecados ajenos, le está diciendo, tened cuidado con quién presentás ahí al frente. No sea que vengas y presentás a un hombre pecador y vos venís y le imponés las manos sin ni siquiera haber considerado que ese hombre tiene las competencias bíblicas, sin haber investigado su testimonio, sin haber indagado más de su vida, de su familia, y ahí lo estás presentando como apto para dirigir a la iglesia y le estás poniendo tus manos. Y después resulta que ese hombre cae en pecado porque era un impío, era un lobo disfrazado de oveja. Entonces, ¿dónde queda tu testimonio? Tu testimonio está manchado porque pusiste ahí un hombre que dijiste que tenía las competencias cuando realmente no tenía las competencias. Entonces, hermanos, esto es algo delicado. Esto es algo de lo que nosotros debemos guardarnos. Y es algo que tiene que ser considerado. Cuando llamamos a un pastor a la labor de pastorado, no tiene que ser una acción arrebatada. Tiene que ser algo profundamente considerado, reflexionado, orado, ayunado, y mientras más tiempo pase, mejor, porque el tiempo es nuestro mejor consejero. El tiempo se encargará de determinar si esta persona estaba capacitada o no. Luego dice, por oración, con oración y posición de manos del ancianato, en caso de que haya ancianos. Si no hay ancianos, muchas iglesias lo que hacen es, por ejemplo, en iglesias nuevas como la nuestra, lo que muchas iglesias hacen es llamar a otros ancianos de otras iglesias que puedan dar fe y testimonio de que este hombre que la iglesia va a nombrar anciano cuenta con las competencias bíblicas. Entonces, estos ancianos no es que por la autoridad de sus congregaciones vienen a imponerle autoridad a este hombre, sino que vienen a hablar con la iglesia, a saber cuál es el deseo de la iglesia y a saber si hay unanimidad en el criterio de la iglesia para poder orar por este hermano, y vienen a hacer valer los derechos y los valores de esta iglesia al nombrar a su pastor. Entonces, de esa manera se hace cuando no hay un consejo de ancianos. Entonces dice Kitch aquí, primero habiendo sido probados y hallados aptos e idóneos para un oficio tan sagrado. Obviamente, antes de poder poner a una persona, dos cosas tienen que pasar. La primera es que ellos tienen que aceptar el oficio. A ningún pastor, hermanos, se pone dedocráticamente. Yo he visto este error ser cometido una y otra vez. En la iglesia donde yo estaba hace algunas décadas atrás, que era una iglesia pentecostal, carismática, ustedes saben bien, recuerdo que hubo una situación en la que se mandó un pastor únicamente por lástima. El hombre estaba reventado, estaba mal económicamente y no hallaba qué hacer, y le pidió al pastor que por favor le ayudara. Y el pastor, ya cansado porque le había dado mucho dinero en muchas ocasiones y no levantaba nada, entonces le dijo, ¿sabes qué? Anda a pastorear a aquella iglesia. La iglesia a la que ninguno quería ir, la iglesia que ninguno quería agarrar, ahí lo mandó. Fue un desastre sin precedentes,
porque ese hombre no tenía ni las competencias ni tenía el llamado interno para poder ser pastor. En otras obras muy recientes también vi el error cometido de que una de esas misiones del extranjero vino a levantar una obra para justificar un trabajo misionero en un país diferente al de ellos y haciendo la fuerza porque hubiera una iglesia en un lugar y después de haber congregado una congregación únicamente por la novedad de que eran los gringos que traían, ¿cómo se llama? Ayudas, como funciona en todos los lugares donde vemos incursiones de misiones extranjeras, ¿verdad? Eh, la gente llega únicamente por las ayudas y ya cuando se van las ayudas ya todo el mundo se va. Entonces resulta que pudieron armar un grupito, pero ya cuando armaron el grupito, no había pastores para pastorear ese grupito. Y los pastores que llegaron de misioneros únicamente querían estar ahí de misioneros, ir una semana, hacer la misión y después retirarse. Entonces, para que la obra prevaleciera y pudieran justificar eh, los viajes misioneros y las incursiones y las ayudas ante los donantes extranjeros, fue necesario establecer a un pastor. Y al pastor que establecieron fue el primero que asomó las narices, a uno que podía hablar bonito, que podía dirigir el culto. Entonces dijeron, este es. Y el hombre realmente expresó en todo momento que él no tenía un llamado pastoral. Pero como era el que estaba ahí en ese momento, en el lugar incorrecto, a la hora incorrecta, a él le cayó el oficio. Entonces, para no hacerles largo el cuento, duró solamente un par de meses y de ahí terminó siendo un escándalo en la iglesia. Entonces, esas situaciones nos ponen en un gran predicamento, de que si una persona no ha sido llamada al ministerio pastoral, hermanos, aunque a la fuerza lo pongamos, eso va a ser un desastre, porque no es así como funcionan las cosas. Primero, una persona tiene que sentirse llamada al ministerio pastoral. El ministerio pastoral es algo difícil, es algo serio. No es lo bonito de predicar todos los domingos. Hermanos, es aguantar escarnios, desprecios, críticas, murmuraciones y un montón de cosas terribles. Que si usted no está preparado para soportar todas esas cosas, mejor ni se meta a ser pastor. Si quiere que todo mundo lo quiera, todo mundo lo alabe y a todo mundo caerle bien, mejor venda screen. Que si vende screen, todo mundo lo va a querer. Entonces, el ministerio pastoral es algo sumamente serio y algo sumamente difícil. Por eso las personas que están ejerciéndolo tienen que haber sido llamados. Y tampoco yo quiero venir y decirle todo es malo, ¿verdad? Porque para el que ha sido llamado, comprende que esas son, es parte del oficio. Y hay otras recompensas que a uno lo motivan a pesar de los malos ratos. El saber que la gente está creciendo, el saber que la gente está venciendo el pecado, el saber que la gente antes era rebelde y andaba perdido y ahora se ha enseriado y ha crecido espiritualmente y ahora ejerce sus dones. Todas esas cosas son alicientes para el ministerio pastoral. Ver que nuestros hijos de repente responden el llamamiento de la gracia, son cosas que a uno lo motivan y que a uno lo hacen eh, amar este oficio, este ministerio, a pesar de los sinsabores que una u otra vez podamos experimentar, ¿verdad? Entonces, el primer paso es que un pastor pueda sentirse llamado al, al ministerio pastoral. Me preguntan si las multifunciones para una persona son permitidas. Sí, hermano, a todos nos toca hacer de todo, ¿verdad? Principalmente cuando una iglesia viene empezando. Vemos en la Biblia que cuando los apóstoles designan a los diáconos, es porque ellos estaban predicando, ellos estaban enseñando, ellos estaban atendiendo a las mesas, ellos estaban entregando las donaciones, ellos estaban ayudando a todas las personas. Dijeron, hey, estamos haciendo de todos nosotros.
necesitamos ayuda en esto. Necesitamos parar. Dijeron, no es justo que nosotros eh, nos descuidemos el estudio de la palabra y la oración por estar atendiendo las mesas. Mejor establezcamos diáconos, establezcamos servidores que nos ayuden a nosotros a hacer esta labor. Y así nosotros nos dedicamos de lleno al estudio de la palabra y a la oración. Y ese es realmente el ministerio que tiene que hacer un pastor. Ahora, hay momentos como este, en el principio de una iglesia, en la plantación de una iglesia, en los que un pastor tiene que hacer de todo, ¿verdad? Tiene que encargarse de la parte de la administración de los recursos, del pago del local, de la compra de los suministros y de muchas otras cosas. A Dios gracias, pues el Señor va dando también personas que se van encargando de diferentes cosas. Si recuerdan cuando empezamos, todavía no tenía claro qué iba a pasar con la alabanza. A Dios gracias, nos mandó Alejandro, ¿verdad? Porque creo que a estas alturas nadie hubiera podido aguantar tanto escuchándome a mí como la voz principal cantando y dirigiendo la alabanza, ¿verdad? Pero conforme el Señor va mandando personas para servir en el ministerio, uno va delegando estas cosas para poder finalmente quedarse en lo que el Señor nos llamó a hacer. Así que vamos a ver qué me preguntan acá. Si tiene muchos miembros y ya tiene una iglesia, ya es una iglesia establecida. Sí, creo que todo pastor debe procurar eh, levantar gente, preparar gente para que se ocupe de las cosas importantes, ¿verdad? No es sabio que un pastor tenga que hacer todas estas cosas. Por eso nosotros vivimos y el Señor nos muestra eso. Rogad al Señor de la mies que mande obreros, que envíe obreros a su mies. Es nuestra labor preparar hombres de Dios para el ministerio. Creo que el pastor que no se reproduce es un pastor que está estancado. Es un pastor que no ha llegado a ese punto en el que entiende cuál es su función en el Evangelio. Su función en el Evangelio no es ser una celebridad, no es ser el superhombre que está encargado de todas esas cosas. Y mire, uno tiende mucho a esas cosas. Y en un principio, cuando el Señor nos llamó en Renacer, mi, la intención de mi corazón era esa, ¿verdad? Entrarle al ministerio pastoral con todo y hacer de todo. Yo quería ser el que me encargaba de esto, el que me encargaba del otro, de aquí y allá. Y mi esposa llegó y me habló y me dijo, no puede estar haciendo todo usted. Tiene que delegar, tiene que aprender a descansar en otras personas. Y es algo muy difícil para mí, porque yo soy una persona bien perfeccionista, orientado a los resultados y que siempre estoy tratando de controlar la manera en cómo las cosas suceden para que sucedan, ¿verdad? Eso es algo que heredé de mi trabajo, de la forma en cómo hacemos el trabajo en la empresa familiar. Y dejar esas cosas, tomar un respiro y hacerme para atrás, me ayuda a mí a confiar o depender de Dios. Y son cosas que le admito son difíciles para mí, pero poco a poco el Señor me ha mostrado y me ha ido formando en eso. Y yo le pido a ustedes, hermanos, que si en algún momento miran que yo me estoy ocupando de muchas cosas, que ustedes se pueden ocupar, que ustedes están dispuestos a hacerlas, por favor díganme y ayúdenme a descargarme de cosas que no son o que no tienen que ver con el ministerio. Debería de ser la labor de un pastor, poder preparar a hombres de Dios para que se encarguen de servir a su iglesia, para que se encarguen de administrar los recursos que el Señor nos da. Yo sé que estamos en un proceso de transición y todavía no están claras todas esas cosas, pero estamos en el proceso de formalización también y hacia eso vamos, ¿verdad?
Entonces, en cuanto a la pregunta, hermano, cuando un pastor falla en delegar y hacer o dejar esas tareas a otros hermanos, creo que está en una ruta inevitable de fundición. Se va a fundir, va a llegar un momento en que ya no va a dar más, ya no puede continuar con el ministerio porque hace tanto que eh, no hace nada, ¿verdad? Y los peligros con eso son, en primer lugar, que abandone el ministerio. Y en segundo lugar, que caiga en ese modelo de cacicazgo en el que yo soy el mandamás, aquí yo soy el que mando, aquí yo soy el que hago todo y no se hace nada si no pasa por mí y yo soy el que firma los cheques, yo soy el que pago, yo soy el que usa el dinero como a mí me dé la gana, ¿verdad? Y eso es un grave peligro, hermano. Es un grave peligro porque estamos jugando con las cosas santas. Yo creo que en ese sentido, todos debemos estar sujetos a rendir cuentas, a rendir cuentas. Y cuando nosotros estamos dispuestos, tenemos esa humildad para dejarnos ayudar, para delegar a otras personas, para presentar eh, información financiera cuando lo piden los hermanos, nosotros estamos en un punto realmente favorable para con Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que requiere Dios de nosotros, que seamos humildes, que podamos liderar con el ejemplo, que podamos preparar a otras personas, que todas las personas se sientan útiles en el ministerio y que el ministerio no sea un show de un solo hombre, porque no hay nada más terrible que cuando se muere el pastor, que la iglesia no continúe. Creo que es la gloria, o no la gloria, sino que el anhelo de todo pastor, que una iglesia pueda continuar aún sin él a la cabeza. Eh, un gran hombre de Dios decía que nunca uno es tan más, nunca uno es más, está más en alto que cuando es más irrelevante. Cuando menos puedan ver tu liderazgo, es cuando mejor estás en tu ministerio pastoral. Entonces eso nos habla a nosotros de la manera en cómo nosotros podemos, nosotros deberíamos de manejar el ministerio pastoral. Para que otros puedan hacer iglesia, que otros puedan manejar todas las cosas y nosotros ser menos relevantes. Nosotros estar abajo preparando el andamiaje para que vengan otros líderes y que lleven la iglesia. Creo que esa es la manera que nos enseñó Jesús, ¿verdad? El que sea mayor, el que quiera ser mayor entre vosotros, que sirva a los demás. Ese es el modelo que nos enseña el Señor Jesucristo. Amén. Oramos para que el Señor levante hombres en andarte de verdad, que puedan hacer el ministerio también juntamente conmigo. Como pastores, hermanos, nosotros solamente alimentamos el rebaño. ¿Y los alimentamos para qué? ¿Para que sean gordos? No, para que cada quien encuentre su lugar en el ministerio. Ahí la iglesia tiene que proveer esas plataformas en las que se desarrolle cada hermano con su don y talento. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que no todos los dones y no todos los talentos son para ser usados en el culto al Señor. Por ejemplo, hay una página muy hermosa que yo sigo que se llama RefToons, R-E-F, Ref de reformado, Toons. Estos hermanos hacen caricaturas reformadas. Entonces hacen caricaturas de Charles Spurgeon con una frase muy bonita y el Señor les ha dado un don muy hermoso para comunicar estos pensamientos hermosos de estos hombres de antaño. Y ese es un don muy hermoso que el Señor le ha dado a la iglesia donde ellos pertenecen. Pero solo porque ellos tienen ese don que el Señor les ha dado y que ellos usan para la gloria del Señor, no significa que
vamos a hacer uso de ese don en la celebración del culto al Señor. ¿Por qué? Porque el culto al Señor es algo sagrado y el culto al Señor es algo que ya está regulado en la palabra de Dios. Cuando nos reunimos para leer su palabra, cantar su palabra, orar su palabra y para exaltar su nombre a través de la palabra. Entonces, hay dones y hay talentos que no tienen lugar en el ministerio del Señor. Como aquel hermano que tenía el don de hacer ticas, que era un buen futbolista, ¿verdad? Y ahí lo tenía en el medio tiempo haciendo ticas y haciendo un montón de trucos con el balón y con la pelota. Solo porque el hermano tiene ese don no significa que lo vamos a usar también en el culto al Señor. Pero en el contexto del mundo, ellos pueden usar todos esos dones y esos talentos para comunicar el mensaje del Evangelio, para glorificar al Señor. Estos hermanos de RefTunes es hermoso porque ahora ellos hacen tazas, hacen calendarios, hacen camisas, hacen un montón de parafernalia y memorabilia para vender y al mismo tiempo transmitir el mensaje del Evangelio. El hermano que hace ticas puede utilizar su don y sus talentos para comunicar la verdad, para reunir grupos y después ponerse serio y predicar con verdad el evangelio eterno. No todos los dones pueden ser usados en el contexto del culto al Señor, ¿verdad? Pero todos los dones pueden ser usados en nuestro círculo de influencia. Nuestra labor como pastores, nuestra labor como líderes y como discipuladores dentro de la iglesia del Señor es preparar a ministros competentes que puedan salir y puedan llevar el evangelio a todas las plataformas donde ellos tienen influencia. Talentos, no dones. Sí, totalmente. Los talentos son, eh, pues, todo ese set de habilidades y competencias que el Señor nos da para mostrar nuestra eh, destreza en algunas cosas, mientras que los dones son espirituales, son para la edificación de la iglesia. Así nos muestra la palabra del Señor. Entonces, hermanos, el punto es que como pastores, nosotros eh, preparamos a las personas para hacer uso de sus dones y talentos, para comunicar el evangelio de verdad, para que cumplan con su propósito. ¿Cuál es su propósito? El propósito es glorificar a Dios a través de su vida con todo lo que hacen y disfrutar de Él por toda la eternidad. Entonces, tiene que ser nuestra prioridad poder enseñar a todas estas personas, poder enseñar a todos estos hermanos para que puedan desarrollar su vida espiritual, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Pero si un pastor piensa que el ministerio es para brillar él y solamente para hacerse un nombre y para que lo reconozcan como famoso, realmente está en un camino equivocado y va rumbo a la destrucción de su alma. Eso no es realmente el ministerio. El ministerio que el Señor nos mostró es enseñar a todos los cristianos a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Y cuando hacemos eso, nosotros nos estamos poniendo como servidores de los demás. Pedro le habla a los pastores, les da un consejo y les dice, pastorear la grey del Señor, eh, no con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No porque haya algo que tengamos nosotros que ganar, sino que porque el Señor nos ha mandado a hacerlo y debemos hacerlo con alegría, debemos hacerlo con dedicación, sabiendo, dice Pedro, que nosotros recibiremos un galardón de Dios directamente. El príncipe de los pastores nos va a dar una corona cuando Él vuelva. Y ese es nuestro galardón. Entonces, todos los pastores debemos de estar anuentes a poder hacer nuestro trabajo eh, tal como lo dice la Escritura. ¿Cómo lo dice la Escritura? Que el mayor, el que quiera ser el mayor, que sirva también a los demás. No estamos para enseñorearnos de la grey y eso es lo que dice Pedro, ¿verdad? No enseñoreándose de la grey y no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, sabiendo que vamos a dar cuenta al Señor cuando Él venga, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra
nuestra labor como pastor, que vamos a ver más adelante también de qué se trata, ¿verdad? Ya para finalizar, quiero terminar aquí el pensamiento de Benjamin Keach. Dice, por lo tanto, bueno, solo para completar la enseñanza anterior, el llamamiento interior, el que un pastor se sienta llamado, es muy importante para que ese pastor pueda ser enviado. No podemos enviar a alguien que no se siente llamado. Y en segundo lugar, el haber sido reconocido por otros pastores y haber sido probado y hallado apto e idóneo para un oficio sagrado es la segunda cosa que tiene que pasar. Que otros pastores o la congregación pueda reconocer que en efecto ese hombre tiene los dones y talentos para poder ejercer ese llamado. Finalmente dice Benjamin Keach, por lo tanto son muy desordenadas las iglesias que no tienen un pastor o pastores ordenados, al no actuar conforme a la regla del evangelio, teniendo algo que les falta. El pastor no existe para las iglesias. Es decir, el pastor no es la materia prima de las iglesias. Las iglesias son la materia prima con la que el Señor construye su casa, que es la iglesia, ¿verdad? Pero todas las iglesias necesitan un pastor. Y una iglesia que no tenga un pastor o que no tenga pastores es una iglesia que está en desorden. Y esto es principalmente importante cuando vemos el contexto de las iglesias congregacionalistas, que dicen que la asamblea es lo único importante y que solo la asamblea es lo que importa, que la iglesia puede seguir sin pastores y sin ancianos y sin diáconos. Solo la asamblea es la que manda y entonces en tales iglesias predica a un hermano cada domingo de por medio y están rotándolos y nunca hay una figura de autoridad. El pastor es necesario para darle un rumbo a la enseñanza. El pastor es necesario para poder disciplinar a los miembros que andan en pecado o que están fuera del camino. El pastor es necesario para poder eh, mantener a la grey unida, para poder darle una dirección y para poder guiarlos en el camino de las Sagradas Escrituras. Si no hay pastor, una iglesia está en grave problema, ¿verdad? Porque no está cumpliendo con lo que la Escritura dice que tiene que ser una iglesia. No hay tal cosa como un pastor sin iglesia, pero tampoco no hay tal cosa como una iglesia sin pastor. Y una iglesia que no tiene pastor tiene que preocuparse por preparar uno o varios pastores para que puedan ejercer el ministerio pastoral. En la próxima clase vamos a estudiar cuál es esa labor de ese pastor, cuál es la labor del ministerio pastoral. Así que por hoy, hermanos, por razones de tiempo, vamos a quedarnos hasta acá. Si alguien quedó con alguna pregunta, por favor envíenmela ahí por WhatsApp y platicamos acerca de ellas en la próxima clase. Vamos a orar para quedar despedidos. No sé si el hermano Gerard estará por ahí, que me ayude a compartir esta clase con una oración. Oramos. Padre amado, gracias Dios por este momento tan especial, Señor, de enseñanza, Señor, en el cual, Padre, tú demandas, Señor, de la formación de cada uno de los miembros, Señor, para poder servir en tu obra, Padre. Gracias, Padre eterno, por la sana doctrina, Señor, por la enseñanza de nuestro pastor Manuel, Padre. Sigue utilizándolo. Bendice a cada uno de nosotros el resto del día y la semana, Señor, y permite que estemos siempre unidos, Señor, conectados, Padre, siguiendo tus propósitos, Padre, y fortaleciéndonos cada día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.